Hola amigos, soy Cosmin de Living Yoga Valencia con una buena amiga y ex alumna. Hola, Hola, ¿qué tal Cosmin. Elena? Muy bien. Elena practicaba antes conmigo, ha practicado bastante tiempo, una alumna muy seria, además venía de unos 70 kilómetros de Valencia para practicar y el año pasado se quedó embarazada y lo más interesante fue que aunque mucha gente le ha recomendado de parar la práctica durante el embarazo, Elena ha seguido practicar y ha adaptado la práctica según su condición y bien, y al final todo ha salido súper bien para ella, para el niño y para todo el mundo. Y mi intención era de hablar un poco contigo para contarme de tu experiencia, porque a mí me parece muy interesante que la gente no toma todo lo que dicen otros, que hay que parar o hay que no hacer o eso. Y también reflexiona un poquito sobre ver lo que se puede hacer y cómo se puede adaptar la práctica, porque claro, la práctica nos mejora la vida, la práctica nos trae muchas cosas positivas en la vida. Entonces, en lugar de parar la práctica, de saber cómo adaptarla a mí me parece muy importante. Entonces, ¿cómo ha empezado tu experiencia con el Ashtanga Yoga y después cómo se ha modificado cuando has visto que estás embarazada? Pues al empezar a practicar Ashtanga Yoga es como, bueno, ya practicaba como otra manera de practicar, no tanto con viñasas, ya estaba con yoga y sentí que era una práctica que me beneficiaba, ¿no? Mm. A mi persona. Entonces estaba como practicando 3 o 4 años hasta que me quedé embarazada y al final ahí estaba practicando bastante seguido, bastante intenso. Al quedarme embarazada, pues hay como un shock, ¿no? Parece que todo se pare porque tienes ahí un ser que dices, hay que parar esto porque es posible que no sea, que sea contraproducente incluso, ¿no? Pero yo sentí que no podía hacerlo eso, ¿no? Sentí que eso no me estaba ayudando. De hecho, mi pareja me dijo, no practica, porque estaba peor si no practicaba. Una gran decisión, ¿eh? De practicar o no Claro, y practicar, ¿no? luego vas a los centros médicos también a hacerte tus revisiones y dicen, bueno, pues tú guías solamente las clases, estaba dando Sí. clases también, y digo, ya, pero mi práctica personal igual es un poco más intensa y más regular, entonces, pues déjalo de practicar, porque ahora, y la importancia es tu bebé, ¿no? Y yo salí y dije, bueno, tengo que escucharme, tengo que sentarme otra vez en la esterilla, tengo Mm. que sentir y sentí que tenía que practicar. Tenía que practicar, pero con mucho sentido común y con mucha no sé, como una decisión de saber si me está haciendo bien o me está haciendo mal. Y me estaba haciendo bien, no tenía ningún tipo de problema, ¿no? Todo lo contrario, fue una práctica mucho más interesante y me enseñó muchísimo, porque mi cuerpo estaba acostumbrado a hacerlo, mi mente lo necesitaba, ¿no? El Sí. parar y estar en la esterilla y sentir y parar para mí era como contraproducente, mucho más para mí, para sentir el bebé que estaba dentro de ti y no sé, decidí que tenía que hacerlo con solamente decidir yo qué hacía, ¿no? Pues reducir tal vez un poco lo que es las viñasas o reducir o algunas de las asanas, pues si no me encontraba bien haciéndolas, pues reducía la intensidad o simplemente no las hacía y pasaba a otra, pero decidí que había que practicar. La importancia no era la serie en sí, sino la importancia era sentarme en la esterilla. Eso me parece a mí muy importante, porque claro, a veces cuando practicamos, especialmente en el mundo de Ashtanga Yoga, como la práctica es muy exigente, es que la mente, o bien la gente y la mente se quedan a veces enganchados en tratar de hacer algunas cosas que no salen y tal, pero claro, como dices tú, en el momento que estás embarazada, ya como tu ego de alguna forma un poco desaparece porque no se trata más de ti, se trata más de lo que está dentro de ti. Entonces, al practicar así sin ego, creo que cambia completamente Eso es muy, muy, la muy, muy práctica, ¿no? fuerte y muy interesante que ocurra, ¿no? Porque
es verdad que al principio tuve un poco de lucha. Seguro. De lucha, seguro, ¿no? seguro. Aparece esa de no puedo hacer esto y ahora Sí. no, y ahora tengo que tal. E incluso cuando me dijeron, es interesante que los 3 primeros meses, que es el periodo de más riesgo, para que el bebé, el feto se quede, ¿no? Se quede ahí y pueda crecer sanamente, pues se recomienda pues parar o hacer como mucha meditación, centrarte mucho en todo esto, pero que no haya demasiado movimiento. Mi ego ahí es como, aparece el no, yo tengo que continuar haciendo lo que yo sé hacer o lo que a mí me beneficia, pero tienes que renunciar a eso y tienes que decir, no pasa nada realmente. La práctica o la parte es que va más allá de lo físico, va más allá de poder hacer esto o lo otro, o tal asana o tal perfección, ¿no? Eso, tu cuerpo va y viene y ya vendrá, y ya tendrás tiempo y habrá un momento para profundizar ahí y tal. Ahora es una cuestión de sentir y de practicar, pero practicar sintiendo, y me ha cambiado la práctica actualmente, incluso que ya no está el bebé dentro de mí. Sí. Ahora practico diferente, o sea, es muy interesante cuando ocurren esas cosas, porque el ego se desvanece, hay una parte de él que muere, porque no eres tú y tu físico, sino es la esencia. Eres ya en el servicio de otra persona, ¿no? Sí. Entonces ya, claro, no hay más ego. Entonces, ¿cómo dices tú que ha cambiado ahora después del parto? ¿Cómo ha cambiado tu práctica? ¿En qué sentido? Bueno, ahora practico constante también. Ahora es verdad que hay otro hándicap, ¿no? Que es cuando el bebé ya está fuera, tu cuerpo se tiene que poner otra vez todos los órganos en su sitio, y poco a poco vas creciendo de nuevo en la práctica, pero no practica desde el he conseguido hacer esto, o puedo llegar a hacer esto, o mira qué flexible soy, sino es una fluidez interna en el que hay totalmente fusión, ¿no? Hay una fusión entre ti, entre tu respiración, Ujjayi está presente en todo momento de una forma mucho más especial, y no hay tanto la autoexigencia, no es una autoexigencia porque tu vida ya es muy exigente cuando también está el bebé, ¿no? Es un momento de parar, de estar tú sola, de sentir y de saber que todo está en su sitio, de ver que está todo bien y que no hay que sufrir practicando. Claro. Eso es muy importante, porque claro, mucha gente sufre en esa práctica, y siempre digo en mis vídeos, es que no hay que sufrir. La práctica del yoga no es sufrimiento. El yoga tiene que ser una liberación, tiene que ser algo que apoya tu vida y que no condiciona tu vida. Y hablando, por ejemplo, de apoyo en tu vida, me acuerdo que Andrea, mi esposa, ha hablado contigo y le hablabas de la experiencia con el parto que has tenido, y le has dicho que, por ejemplo, te ha dado mucho la práctica, pero la conciencia y el estar presente y con tu respiración te ha dado muchísimo, hablando del Ujjayi, ¿no? Ujjayi, utilicé Ujjayi en todo momento en el parto, y algo muy peculiar, ¿no? Fue cuando yo entré a la sala, la gente que estaba ahí, yo entré normal, yo tenía como unos dolores, pero no más como un dolor menstrual. Lo que pasa que sí que estaba sangrando, y dije, uy, estoy sangrando, y bueno, el bebé no me lo noto mucho, aunque yo no noté mucho el bebé en mi embarazo, y dije, bueno, a ver qué pasa. Y me dijeron, pero si estás de parto, ¿cómo que qué pasa? Es que estás ya súper dilatada, ¿no? Y yo, ¿ah, sí? No me he enterado, ¿no? Y o sea que mi cuerpo perfectamente se abrió, ¿no? Eso fue fundamental. Y Ujjayi, en el momento en que me dijeron, te tenemos que hacer preparación al parto, yo no hice preparación al parto, hice yoga, hice esterilla, horas y horas de esterilla, y me dijeron, yo digo, no, yo tranquilamente, solo necesito tranquilidad, silencio y un espacio respetado, ¿no? Entonces utilicé Ujjayi, me sale naturalmente, lo tenía tan integrado que era como Ujjayi, todo el rato bueno. Ujjayi hasta el final. Y todo el rato en Ujjayi, la matrona que había ahí automáticamente me dijo, pero si es que no te tengo que ayudar en nada, sabes hacerlo perfectamente todo. Porque otra parte que me pareció muy importante, es sentir tu cuerpo. Claro.
hay que sentir tu cuerpo, pero sentir tu cuerpo no desde esa parte que hablamos antes del ego, ¿no? De quiero llegar ahí, sino sentir el cuerpo internamente y hasta dónde tienes que llegar y hasta dónde no, hasta dónde puedes abrirte o dónde te está marcando los límites tu cuerpo, ¿no? Y respetarlo y ser altamente honesto para respetar eso. Y en el parto mismo, una vez la expulsión de Super Ujjayi, ya en el último momento ya fue como Super Ujjayi, fue un parto altamente rápido, 2 horas, sin, por supuesto, anestesia de ningún tipo. Como una práctica de yoga, ¿no? Y bueno. mi pareja me dijo, wow. venga Elena, esto es como una asana extendida en el tiempo. Sí. Como una asana que se alarga, ¿no? Normalmente las asanas las mantenemos a veces muy poco tiempo. Está una ¿no? muy buena comparación. Claro, sí. entonces mantén la actitud. Y ella me dijo, nunca veo la profesión de las mujeres que van a parir, pero contigo he necesitado ver la profesión por tu actitud. Es la actitud que tú tomas en la esterilla, la trasladas a otros lugares, a tu vida y, por supuesto, a un embarazo, ¿no? Que es un momento en el que yo sentía curiosidad, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues al final es sentir el cuerpo y acompañarlo. Es que no hay más que eso, no dar cancha abierta a la mente, sino al cuerpo, que es súper sabio en esos momentos, es como muy sabio, es como la tierra, ¿no? Sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Y luego me dijo también una cosa que dije, Astanga, me dijo, niña, tú tienes un periné de una mujer de 21 años, yo parí con 41 años, de mula banda, y pensé, las bandas. Sí, claro. Y ella estaba ahí ya cuando ya había salido el bebé, dijo, estoy flipando, ¿no? Con tu periné, es como, wow. Y yo dije, lo pensé, no se lo dije, ¿no? Pero lo pensé internamente, práctica. Sí, entonces, mira, eso me parece una otra cosa muy importante, es que no nos ponemos nosotros en el servicio de la práctica, pero la práctica se pone en nuestro servicio. Y creo que la práctica podemos decir que no son 2 horas o 1 hora o 3 horas en la histeria, pero es más traer la experiencia que uno tiene ahí de una forma, sea consciente o inconsciente, pero traer esa experiencia después en la vida. Y por ejemplo, se puede translatar, como has dicho tú, como un cuerpo más fuerte o más preparado para retos, o una mente más fuerte y más preparada para retos, o saber de una forma instintual cómo hacer varias cosas con relación de la vida, y eso me parece muy muy interesante. Así que, bien, tú practicabas Ashtanga Yoga desde bastantes años, pero por ejemplo, lo que sé yo, bien, como hombre, lo que sé que no es muy recomendado, por ejemplo, de tomar esa práctica si no has practicado antes. Es que vienen muchas mujeres y justo en el momento de que se quedan embarazadas, ellas quieren aprender, ¿no? Ellas quieren aprender yoga. Y me dicen, pues tienes yoga para embarazadas. Y claro, la primera pregunta que me viene en la cabeza es que no puedes empezar ahora. A mí también eso me resulta un poco chocante, es como en esos casos, dependiendo, ¿no? Porque, por supuesto, si tú no has practicado antes, un momento de quedarte embarazada y empezar a practicar, wow, ¿no? Porque es un momento de que tú no has practicado antes, no tienes conciencia sobre la integridad de tu persona y por lo tanto en ese momento hay mucho que aprender. En ese momento hay mucho que aprender. No es un momento súper idóneo para practicar de una forma, por supuesto, intensa, pero de la otra forma, yo recomendaría en ese caso de una práctica de mucho sentir, pero incluso así, si tú no has practicado antes meditación, si tú no has practicado el parar, el estar contigo misma, el sentarte, pues va a ser un poco complicado. Así todo, pues eres tú misma la que tienes tu propia decisión. Pero yo practicaba antes, por supuesto. Claro. Y ahí fue la decisión de que nadie me podía decir no practiques o sí practiques. Evidentemente hay asanas que están contraindicadas, pero ¿y yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer mi cuerpo? Por eso nadie puede decir qué puedes hacer o qué no. Eres tú misma, pero tú misma desde del super respeto y el conocimiento propio de tu práctica, de tu cuerpo, porque si no
puede ser peligroso. Y es contraproductivo verdad. completamente. Completamente, Sí. porque ni todos los cuerpos son igual, ni todas las personas son igual, ni todas las mentes, ni todos los embarazos. Claro. Hay embarazos también de mucho riesgo y por supuesto ahí hay que parar. O ahí hay que incluso hay mujeres que se tienen que quedar 3 meses a veces sin moverse prácticamente. Pues evidentemente no es el mejor momento para mover tu cuerpo, Claro, sino claro. para sentir. Pues párate, siéntate, tal vez cierra los ojos, mira hacia adentro, pero que el yoga no son 9 meses para mí, ¿no? Es algo que trasciende todo eso, es una liberación propia de la parte humana para llegar a liberarte, ¿no? Y eso no se hace en 2 meses, ¿no? Se hace, es un camino continuo. Claro. Porque te pregunto eso, porque claro, mucha gente viene, es que hoy en día es muy de moda de estar sano, de hacer yoga, de hacer deporte, de hacer varias cosas, y está guay que eso es la moda ahora, a mí me parece súper bien. La única cosa es que gente que nunca han hecho algún tipo de movimiento o que nunca han tomado, como has dicho tú, como más conciencia de uno mismo, de cuerpo, de lo que pasa por dentro y tal, pues de repente quieren cambiar la vida o quieren tomar esas prácticas como tomar una aspirina, ¿sabes? Es que, wow, que toda la vida me ha dolido la columna o me duele el cuerpo por la postura que tengo al trabajo o porque cualquier cosa, da igual. Y el doctor me ha dicho, pues empieza yoga. O he leído en algún periódico que está bien hacer yoga durante el embarazo. Pero es que a toda esa gente le digo, pues el yoga no es una aspirina, no es una pastilla que lo tomas y ya está, de repente te sientes bien y tal. Es un trabajo. Es que ni se trata de yoga, se trata del trabajo contigo mismo que haces. Y claro, es que va a tener un impacto muy positivo en tu vida si lo haces bien, pero hay que tomarlo poco a poco, con despacio, sin ego, sin tratar de conseguir algo, pero solo abrirte a lo que es la práctica y dejar que la práctica hace su trabajo. Y en ese sentido que me parece muy importante, como has dicho tú, que las mujeres entienden que tienen mucho poder, pero para aumentar ese poder y después para poder utilizar esta fantástica herramienta que es el yoga en un momento tan intenso y tan poderoso como es el parto, está bien de empezar mucho más antes. Hombre, totalmente recomendado, mucho, o sea, vamos, sin duda, o sea, clarísimamente, porque al final es una indagación propia, personal, Sí. de tu persona, e incluso en el embarazo es otra indagación más, pero tienes que haber trabajado eso antes, por lo que tú dices, porque no es 9 meses, esto me pone el cuerpo perfecto para llegar al parto, que es lo que toda mujer tiene cuando estás embarazada, es el parto, ¿cómo será, no? Ir al parto. Pero bueno, el yoga te puede ayudar al parto, pero a veces es que no es el parto, es que no es es que no es el cuerpo físico. Y cuando entendemos eso, cuando empiezas a practicar desde ahí, de que no es la parte física, de que trasciendes eso, pues tal vez ahí entras en de otra manera a practicar. ¿Por qué? Porque puede ser que hayas practicado mucho, incluso, y que llegue el momento del parto, que sea un parto complicado, pero es ahí donde incluso hay que aplicar mucho el yoga, ¿de qué? De apertura hacia la circunstancia, de acompañamiento, incluso si hay una operación o si hay un parto de riesgo, ¿no? Donde hay mucho sufrimiento por parte del bebé. O sea, a mí me salió increíblemente bien, ¿no? Y fue como una fluidez y un acompañamiento genial, pero hay otras veces que no, incluso con mamás yogis de muchos años. Pero entonces dices, ahí no sirve. Por supuesto que sirve, incluso muchísimo, porque es de ahí donde tú puedes entrar y acoger de la mano esa propia experiencia y algo que está ocurriendo y acompañarlo y no entrar en lucha, ¿no? Entonces hay que practicar yoga, pero hay que practicar, bueno, sí, es que lo que pasa es que habría que definir lo que es yoga, ¿no? Para mucha gente, porque al final lo que mucho has hablado tú ya en tus vídeos o muchas veces, ¿no? De esto no es la parte física, sino hay algo dentro que te habla, que te dice, y es ahí donde cuando entras a practicar desde ahí
para mí has conseguido algo, y no desde el puedo hacer esto o no puedo hacer lo otro. Y además, eso es también otro aspecto. Ok, empiezas a practicar, pasas por un momento tan intenso como el parto, pero y después hay gente que dice, pues ya está, es que tengo ahora otra responsabilidad y dejo de practicar. Para mí es igual como la decisión de dejar de practicar cuando, como por ejemplo en tu caso, cuando la gente te ha dicho no, estás embarazada, pues tienes que dejar de practicar. Y tú has dicho no, pues voy a buscar cuál es la mejor o el mejor método o la mejor decisión para mí. Al final he decidido bien, pues voy a seguir practicar, modificando la práctica o encontrando una solución para mí. Para mí eso tiene que ser también después, porque es que aislando una época en nuestra vida y darle demasiada importancia no cambiará nada. El yoga es una experiencia que hay que mantener toda la vida. Es Entonces, continuo. ¿cómo ha cambiado, por ejemplo, la práctica después? Si ha cambiado antes, claro, dando más conciencia a lo que pasa por dentro, pues ¿cómo ha cambiado después? Está vacía de nuevo sola, pero también no. No, exacto. Creo que a veces ahora pienso que la práctica ahora es es complicada de hacer, porque tienes un bebé ahí. Sí. Y en este caso ya tiene 1 año, y desde que, bueno, pares, ¿no? Hay un parto y tu cuerpo, pues evidentemente hay unos órganos que se están recolocando. Mientras se recolocan los órganos, también hay un protocolo, ¿no? Que se dice que no se puede practicar hasta 40 días. Yo tuve la necesidad de practicar antes. Sí. Porque solamente paré en el embarazo la última semana. Yo estuve practicando todo el embarazo menos la última semana, que ya dije, voy a parar, una porque ya la barriga no me daba, estaba ya muy gorda, y la otra que el parto quiere tranquilidad, ¿no? Porque es la oxitocina la que se segrega y necesitas abrir las caderas y todos los órganos se abren, y eso es la oxitocina. La oxitocina necesita paz, calma, silencio. Entonces dije, voy a parar. La última semana paré, simplemente es meditación, estar sentada contigo misma, paseos, naturaleza. Y bueno, estuvo el parto, y luego del parto pues pasaron como 2 semanas en las que yo ya vi que mi cuerpo podía responder, y me senté a practicar, ¿no? A ver qué pasaba, ¿no? con todo ese proceso, ¿no? del parto y tal. Y bueno, al principio me era más fácil por la circunstancia de que el bebé pues duerme mucho, está todo el rato durmiendo, entonces tú aprovechas, él puede estar ahí a tu lado y tú practicar, es como muy mágico también, ¿no? Es como hay mucho amor, ¿no? Pues tú estás ahí practicando y es como wow. Es verdad que la mujer sufre hormonalmente los 40 primeros días, hay un torrente emocional muy fuerte, no es fácil. Cambio químico de nuevo, ¿no? No es fácil, eso para mí también tuve que decirlo, por eso yo necesité sentarme en la esterilla, porque a mí la esterilla como me equilibra, ¿no? Es como cierro los ojos, estoy ahí, y nada más sentarme es como todo está bien, ¿no? Es como sentir la liberación de toda esa vorágine de vida que llevamos, ¿no? Entonces la esterilla me calma, me libera de alguna forma. Pero bueno, el bebé pues va creciendo y requiere, ¿no? Y el bebé quiere movimiento y quiere estar contigo, y ahí pues hay un poco de lucha a la hora de practicar. Y ahora también hay días que no tengo tanto tiempo, porque esto mucha gente también me dice, pero ¿tienes tiempo? Pues no pasa nada, también hay una lucha interna de tengo que practicar 1 hora y media, que es lo que me cuesta la práctica, o 1 o 2 horas, que es lo que me cuesta, y claro, no tengo esas 2 horas porque ya se ha despertado. Si lucho porque él esté durmiendo todo el rato esas 2 horas y tal, no estoy practicando tranquilamente. Entonces mi intento ahora es practicar ¿qué practico? 1 hora, practico 1 hora, no pasa nada practicar 1 hora, no pasa nada, no soy más ni menos, porque lo que consigo ahí es mucho más que no haciéndolo. Exacto. Por lo tanto, practico. ¿Qué se despierta y que está conmigo? Bueno, pues no pasa nada. Otras veces el bebé se puede quedar con el padre o
o con la familia, y yo puedo practicar, evidentemente, toda la práctica entera, que ahora para mí también es muy importante, porque es un momento de todo el día de movimiento que requiere un bebé, te requiere mucho. Pues es un momento de paz absoluta, de silencio, donde estoy yo sola, y para mí es medicina, o sea, es como el dormir ahora para mí. Pues es muy interesante, porque creo que todo el mundo tenía que buscar, o bien, tenía que encontrar el tiempo, porque creo que tiempo tenemos, pero Sí. psicológicamente no, porque siempre nos proyectamos nuestro futuro. Además, como se siente un cambio energético muy intenso, muy poderoso en el mundo, y todo se acelera desde ese punto de vista. También nuestras mentes se aceleran, pero creo que el yoga es el freno que uno necesita para encontrar ese tiempo. Entonces, si uno no practica porque no tiene tiempo, nunca va a tener tiempo, porque a través del yoga va a encontrar el tiempo. Así que es que hay que ponerte y hacerlo, como dices tú. Y ahí es donde uno tiene que romper, mi opinión, cualquier preconcepto con relación que la práctica tiene que ser, como has dicho, 1 hora y media o 2 horas. No, la práctica es todo el día. Lo que hacemos ahí en la histeria es un momento que ofrecemos a nosotros mismos cuando estamos solo con nosotros mismos y nos damos amor, básicamente, es eso, ¿no? O sea, es que hay que hablar del amor también. Mira, yo he llegado, por eso dices de la práctica, he llegado a practicar una parte por la mañana y una parte por la tarde. Bien, pues así tienes 2 prácticas. Pero ¿quién te dice que no? Sí. ¿Dónde pone que no? Hay que regirse porque hay que ser súper disciplinado. Hay que disciplinar la mente, está claro, para practicar. Porque la mente siempre va a encontrar excusas para, tengo que hacer tal, o tengo que hacer tal, tenemos muchas cosas que atender externamente, cuando lo más internamente que hay que atender no lo hacemos, lo que más nos beneficia no lo hacemos. Sí. Es curioso eso, ¿no? Del humano, ¿no? Autosabotaje del ego. Es increíble eso, ¿no? Incluso sabiéndolo a veces dices, wow. Y al final dije, no, es que no pasa nada, es que no pasa nada al final, pues si por la tarde termino la parte donde yo hoy quería hacer, pues la termino por la tarde, porque mi bebé me lo ha permitido, pues tranquilamente, con amor. Porque al final el amor, si hay como mucho, ¿no? Nos fustigamos mucho, ¿dónde está el amor? Simplemente pues hay que atenderlo y sentarte y parar y no sé. Está bien que has tocado ese tema, porque en el mundo de Ashtanga Yoga hay mucho castigo, de que veo yo, y también me acuerdo yo cuando empecé con la práctica y a veces autocastigándome porque no he hecho tal postura o tal serie o tanto la práctica, como uno de mis propósitos en ese mundo es romper esas reglas mentales, que la práctica tiene que ser así o así o así, y me encanta cuando escucho de otras personas que les gusta la práctica como tú, que aman la práctica y lo han incorporado completamente en la vida de uno mismo, y pasando por la vida pues rompen esos preconceptos y muestran a todo el mundo que la práctica es fluir. Claro, es que es verdad que si empiezas a leer, es verdad que si investigas o que si te llegan como conceptos, ¿no? De que tiene que ser así o que hay que aprender de tal forma. Evidentemente que hay un punto de exigencia, hay un punto de que nos tenemos que... pero es una exigencia sana, es una exigencia de decir... voy a sentarme, porque ahí sí que cuando tú no tienes la disciplina, cuando tú no tienes el compromiso contigo mismo, pues hay que observar internamente y decir, no, voy a practicar, y métete la esterilla un día, otro día, aunque te sientes 10 minutos y te vayas, la autodeterminación, ¿no? Pero a partir de ahí, cuando observas que te estás exigiendo todo el rato, te estás autoexigiéndote, pero de una forma dañina, ¿qué tiene que ver esto con yoga? ¿O qué tiene que ver esto con amor interno o con sentir profundo, ¿no? Con liberarse? Si la liberación es totalmente quitarte, ¿no? Quitar patrones, quitar juicios, prejuicios, quitar capas de ti. Si nos ponemos más exigencias, estamos llenos de exigencias laborales, familiares, que atender a todo el mundo, que atender a todo, que ser perfectos,
ostras, es como contradictorio, ¿no? Mm. El yoga realmente es como quitar todo eso para quedarte desnudo y frente a esa desnudez ver que todo está bien, que es perfecto, que tu desnudez es perfecta, ¿no? Básicamente, sí. Claro, y que no hay bien ni mal, ni hay no, ni eres mejor ni peor, sino dónde está y tú eres energía, y tu energía es como pues un potencial brutal para desarrollarte, ¿no? Entonces, no sé, hay que aprender mucho sobre sentarse en la esterilla. Pero bueno, para mí, como sentarme me lo traduce en cómo estoy hoy. Necesito practicar. Y la práctica me dice cómo estoy. Pues estoy así, o no estoy, o ahora estoy activando más el miedo, o no, el miedo lo tengo más presente, o no, o ahora estoy más relajada, mira, he soltado esta parte, ¿no? O hay más inseguridad en mi vida, en mi persona. Entonces, todo eso me lo da a mí siempre, la esterilla, siempre. Pues es como Patanjali, ¿no? El yoga de Patanjali, el Ashtanga Yoga, es básicamente una herramienta a través de cual podemos observar la mente y podemos quitar todas las samskaras ahí, limpiar nuestras karmas y al final liberarnos. Y hablando de eso, de la limpieza y de detox y todo eso, el dar parto es también un detox muy poderoso por la mente, por el espíritu, por el cuerpo y por todo. Y después junto con eso te voy a preguntar otra cosa con relación de la menstruación y la práctica, porque bien, mucha gente me pregunta de eso y mejor es de preguntar a una mujer que a un hombre, ¿sabes? Pero primero lo del embarazo, como es un detox muy poderoso y la práctica, sabemos todos que la práctica de yoga no es nada más que un detox también. Entonces, meter un detox encima de un otro detox, ¿cómo se sienta? A mí no me siento mal, ¿no? Es verdad que el parto es un vacío brutal, Sí. en el que te quedas como vacía, es una sensación, no sé muy bien cómo explicarlo, explicar que el vacío, ¿no? Que es el vacío, no es. Y después tienes que rellenar. Y luego hay que rellenar, luego tu cuerpo, que lo hace tu cuerpo, ¿eh? O sea, si lo dices, wow, ¿no? Qué maravilla ponerse todo otra vez en marcha. Pero es también aquí, ¿no? Sí, mentalmente, por supuesto, ¿no? Al final esto está todo integrado. Cuando está la menstruación, vuelve. La menstruación a mí me volvió también súper rápido. Es que hay mucha gente que dice eso, cómo de practicar cuando tienes menstruación, ¿no? Y le digo a toda la gente, es que depende de cada mujer. Hay mujeres que son bien y pueden practicar sin problema, hay otras mujeres que tienen que tomarse el tiempo. A mí también me lo dicen y es como, bueno, la menstruación no debería de hacer invertidas porque tal. Para mí, no debería de hacerlo porque lo pone en tal sitio o Sí. porque está escrito por los textos antiguos, Sí. está muy bien y síguelo, y me parece fundamental, pero para mí hubo un momento en que yo sí que seguí todo eso, ¿no? Y que dije, ostras, pues claro que sí, hay unos estudios y claro que evidentemente la sangre quiere bajar hacia abajo, pues Sí. no es muy lógico que tú te pongas al revés, ¿no? Porque Sí. estás invirtiendo el sentido natural del proceso químico y físico, Sí. ¿no? Entonces, pero que yo siento que lo puedo hacer y que no me pasa nada si lo hago, porque al hacerlo tengo unos beneficios X que sin hacerlo pues no lo tengo, y que podría respetarlo, pero respétalo porque verdaderamente sientes que lo respetas, que tienes que respetarlo, no porque lo dice no sé qué o lo dice tal cual, sino porque lo sientes tú verdaderamente. Así es más sobre sentir igual, ¿no? Es Como cualquier sobre otra cosa. sentir, claro que sí. Búscalo y si te sientes bien, pues lo haces, si no, no. Claro, claro que te pueden decir no hagas eso porque no es... O sea, si tienes por ejemplo, ¿no? En el embarazo tienes mucha
tripa, porque hay un ser y tus órganos se han desplazado, imagínate, ¿no? Sí. Todo se desplaza hacia, los pulmones están casi aprisionados. Claro. Pues evidentemente es lógica, no tiene una lógica de pues no aprisionar, o no, en la torsión, pues hay una Sí. asfixia en la torsión Claro. hacia el abdomen. Mm. Pero no pasa nada si yo hago una torsión, sintiendo esa torsión y veo que ya puedo estar ahí, porque la espalda, el beneficio que yo estoy recibiendo en mi espalda, que también está sobrecargada por el peso que tengo en la parte de delante, le estoy ayudando a descongestionar toda la tensión que tiene la espalda. Por lo tanto, a mí me beneficia hacer una torsión suave, Sí. incluso a favor, no aprisionar el abdomen, está claro, pero ¿quién me está diciendo que esto es malo si yo siento beneficio a mi espalda? Claro. Entonces, de nuevo, tomar la práctica y empezar a trabajar con la práctica para que se acopla con lo que sientes tú. Claro. Es que también me resuena, como hablando de los libros antiguos que tienen algunas reglas, es que al menos de mi conocimiento, la práctica de yoga fue desarrollada de hombres. Y entonces los hombres han puesto las reglas, ¿no? Así que hoy en día, como hay tantas mujeres practicando, en el último siglo fue una revolución en ese mundo. Creo que hay muchas reglas que hay que escribirlos. Y se puede escribir de la experiencia personal de los practicantes como tú, por ejemplo, mujeres que somos dos mundos distintos, los hombres y las mujeres. Entonces, a tomar una práctica como el yoga que fue desarrollada para hombres, y entendiendo desde el punto de vista de la mujer, pues la práctica cambiará muchísimo. Claro. Y por eso me parece muy importante que las mujeres del mundo, que como hay tantas practicando, está bien de hablar sobre la experiencia que tienen con esa práctica, porque estamos en un momento donde hay que salir del egoísmo masculino y entrar un poquito más en la fluidez femenina. Son dos mundos distintos y hoy en día pasamos por ese cambio, salimos un poco del mundo del ego y de tiene que estar así, y entramos un poco en un dominio donde pues hay otras opciones también. Así que mi opinión es que la práctica va a cambiar completamente, y me parece importante de que habláis como mujeres, ¿sabes? De todas esas cosas. Sí. Y en donde vives tú también das clases, ¿no? Sí. Tú y tu marido, Sí, ¿no? sí. Y hay gente, por ejemplo, hay mujeres que se interesan del yoga y el embarazo y tal. Y como has dicho antes, hay mujeres que se apuntan a las clases cuando están embarazadas, Sí. ¿no? Pero bueno, no les decimos que no hay un yoga exclusivo para embarazadas, Sí. no hacemos, simplemente está integrado. Eso está muy bueno. Y sí, y luego también porque yo me di cuenta que las embarazadas, pues, bueno, no tanto las embarazadas, sino luego cuando está el bebé, hay un gran cambio, ¿no? Porque hay mucha inestabilidad, la madre se tiene que organizar mucho para ser continua en las clases, ¿no? O en su práctica, si es que la tienen práctica personal. Y cuando van, pues bueno, van allí, simplemente pues hay cosas, si es que no son alumnas de antes, de quedarse embarazadas, pues que sí que decimos que no, que vale la pena no practicar esas cosas, ¿no? Sí. Pero hay otras que a lo mejor dejan de venir porque se sienten que no pueden y no, pero porque no tienen esa práctica anterior. Normalmente las que se quedan embarazadas y son alumnas de antes, continúan todavía el embarazo. ¿Y qué aconsejarías tú, por ejemplo, a cualquier mujer que quiere saber más, o cómo empezar, o cómo arrancar, o cómo sostener la práctica? ¿Cuáles fueron, por ejemplo, los, consejos de oro que tú has recibido, o que tú te has dado cuenta al tener toda esta experiencia tan intensa, tan poderosa? Los consejos de oro. Sí, como algunas cosas muy importantes que pueden motivar a cualquier mujer, a cualquier chica que esa práctica es tan importante que es imprescindible de hacerlo. Bueno, consejos de oro creo que lo he dicho ya aquí básicamente, ¿no? Consejos es ser regular, practicar, sentir internamente tu cuerpo, tu persona, tu ser, no practicar desde
desde lo que se dice, lo que se habla, que eso puede ser una ayuda muy fuerte. Toda la información que está ahí está a tu alcance y úsala, es evidente, pero sé tú misma. En la práctica, sé tú misma, ¿no? Y practica con autenticidad. Igual. Al final somos auténticos cada uno, ¿no? Practica para sentir tu propia energía. Y sentir tu propia energía es una forma de sentir quién eres y poder vivir un poco más libre, ¿no? De todo esto que tenemos tanto en el cuerpo, ¿no? De tantas capas, no sé. ¿Y has pensado de hacer algún taller o alguna charla donde hablar sobre todos esos temas? Bueno, yo cuando parí, Sí. había gente por allí, sí que una alumna que también estaba embarazada más o menos al mismo tiempo que yo, me dijo, ¿por qué no practicas yoga con bebés? Y dije, Sí. wow, ¿no? ¿Qué es eso de practicar con bebés? Pues que el bebé está contigo y te requiere exclusivamente todo tu tiempo. Ahora estáis separados, pero no, aún está la unión. El cordón umbilical lo cortan, pero aún está vivo. Energéticamente, seguro. Está vivo ahí y tarda mucho tiempo en que eso se corta, ¿no? Sí. Hay mujeres que incluso no lo pueden cortar por comodidad, que también es un problema. Hay que saber cortarlo en su momento justo, ¿no? Sí. Y me lancé a hacerlo. Y ahí hubo un momento muy bonito también, porque un momento de compartir. Es un yoga distinto, porque evidentemente pues practicas con un bebé pues que va a llorar, o que de repente le tienes que cambiar el pañal, Sí. o de repente se va a mover. Fluidez. Pero no pasa nada, ahí está tu apertura a esa circunstancia. Claro, entonces se abren las posibilidades. Sí. Entonces todo la rigidez que tú has mantenido creyendo que eso era lo bueno, se te desestructura. Y al desestructurarlo, se abre una cosa dentro de ti, que es yoga. Bueno. Pues amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Está fantástico de hablar contigo, es que tenía muchas ganas yo también. de hablar contigo sobre ese tema. Además, Sí. creo que mucha gente va a beneficiar de esa charla porque hay mucho miedo en ese mundo. Está importante de sobrepasar el miedo, tener confianza en lo que hacéis, en vosotros mismos y buscar soluciones para incorporar esa práctica fantástica en vuestras vidas. Como una última cosa, lo sé que vosotros tenéis una escuela en un pueblo cerca de Chátiva. Pues ¿cuál es la página o dónde os puede encontrar la gente si quiere practicar con vosotros? Bueno, puede buscarnos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram también, como Yoga Contemporáneo. Estamos en un pueblecito al lado de Játiva, por Játiva, en la Ribera, se llama La Pobla Llarga. Y bueno, buscando, hay una web, pero no está en funcionamiento, no está activa, está activa pero no está viva, por lo tanto mejor las redes sociales. Yoga Contemporáneo. Perfecto, nos vamos a poner el enlace bajo del vídeo donde hay la descripción. Y bien, esperamos que todo el mundo va a tomar algo muy positivo de esa charla. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias a todos por estar con nosotros. Chao. Chao.